queda lindo o feo, es porque te tenés que proteger. No, seguro. Muy bien. Tenemos entonces a nuestro profesional del día de hoy que nos va a acompañar. Él es Ramiro Santos, es médico y ya está con nosotros conectadísimo para poder hablar del tema del día de hoy. Ramiro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Nacho, es un placer saludarles nuevamente. Bueno, a ti que contigo nunca he hablado, pero con Karina y con Brian hace bastante tiempo no les hablaba. Es un gusto saludarles nuevamente. ¿Qué tal? Un gusto. Con nosotros. Excelente. Ramiro, entonces, para introducir el tema, un poquito dijimos, ¿no? Pero más ahí tu palabra médica, científica, ¿qué se considera vitiligo, no? Y esto es una enfermedad contagiosa ya. ¿A qué se considera y si esto es contagioso? Bueno, Nacho, aunque Karina nos dio una introducción de comienzo muy buena, el vitiligo es una enfermedad de la piel, una dermatosis, decimos en la terminología médica, que consiste en la aparición de unas manchas blancas. Esas manchas blancas son hipocrómicas o sin pigmentación. Y la causa de eso es por la destrucción de las células que producen, las células de la piel que producen una pigmentación. Esas células, bien nos las dijo al comienzo del programa Karina, se llaman melanocitos y esa pigmentación se llama melanina. Esa pigmentación, esa melanina es muy importante. ¿Por qué? Porque es la que evita, o la que, como decía incluso Karina hace un momento, nos ayuda a disminuir o hacer ese filtro solar frente a las células y nos ayudan para evitar que los radicales libres, la radiación ultravioleta, puedan generar alguna mutación o puedan generar alguna enfermedad allí en nuestras células. La causa, Nacho, pues hay muchas teorías, muchas hipótesis, porque es una enfermedad que aún no conocemos con total certeza, pero lo que más conocemos hasta el momento es que es de una enfermedad heredofamiliar, es decir, por nuestra genética, si nuestros padres, nuestros familiares antecedentes a nosotros, antes de nosotros mejor, tienen vitiligo, puede haber una cierta relación y una cierta probabilidad de que nosotros podamos padecerlo. Pero la teoría que tenemos más certeza es que es una enfermedad autoinmune, es decir, que nuestro cuerpo se ataca a sí mismo. Las células de nuestro sistema inmune, de nuestras defensas, atacan los melanocitos y pues los van a destruir generando lo que conocemos como vitiligo. Exacto. Ahora, Ramiro, ¿cómo comienza el vitiligo? Puede ser que, porque a veces uno puede tener una manchita más clarita o algo, y ahí, por ejemplo, ya se empieza a asustar. Pero para poder decir que tenemos vitiligo, ¿cuáles serían los síntomas fundamentales? Bueno, la sintomatología principal es cutánea, es en la piel. ¿Cómo empieza? Empieza generalmente en las zonas extensoras de nuestro cuerpo, en el dorso de las manos, puede aparecer también en las grandes articulaciones o pequeñas articulaciones, como en los codos, como en las rodillas, en los maléolos que conocemos allí a los tobillos, pero también en algunas zonas donde hay una ausencia de folículos y es donde más rápido se da cuenta la gente que presenta vitiligo, es decir, alrededor de la boca, alrededor de la nariz o en zonas de extensión muy grande, como en las axilas o en la espalda baja, en la zona lumbar también. Esas lesiones, Karina, tienen unas características especiales. Uno es que son simétricas, es decir, que salen a ambos lados del cuerpo. Ajá. Dos, que generalmente son ovaladas o redondeadas y pues la hipocromía, la mancha blanca, la despigmentación que conocemos nos va a empezar a dar una sospecha del diagnóstico. El diagnóstico es netamente clínico. Cuando los dermatólogos, que son los especialistas en el tema, tienen alguna duda, pueden recurrir a algo que se llama la luz de Watt, que es mirar allí con una lámpara especial. Ajá. Pueden mirar allí la mancha, o si quieren confirmarla definitivamente, el dermatólogo, que es el especialista en el tema, puede tomar una biopsia, que es una parte allí de la piel, llevarla al microscopio y con el patólogo van a dar el diagnóstico conjunto. Exacto. Y ahora esto es contagioso, porque uno puede pensar, Sí, ¿no? sí. Mencionabas que era hereditario, pero Ajá. de alguna forma puede llegar a contagiarse o no es ese Claro. un medio. Bueno, Brian, contagioso no, y muy buena pregunta porque es lo que me parece más importante de esta charla. No es contagioso, no debemos estigmatizar a las personas que tienen vitiligo. Nada de que una persona que sufre, que padece esta patología y está allí en la piscina
en el balneario o claro. que está cerca de nosotros y empezamos a decirles, hey, no, si se mete a la piscina nos va a contagiar, o si yo le estrecho la mano me va a contagiar. No, definitivamente no es una enfermedad contagiosa. En absoluto, no hay que estigmatizar, lo hablábamos antes también al comienzo del programa. Más que contagioso, más que infeccioso, lo que más genera en las personas es que, producto de esa estigmatización que tenemos social, la persona se inmiscuye un poco, baja su estado de ánimo y empieza a generar una situación mental que va a tener complicaciones posteriores si no actuamos a tiempo. Ahí está. Exactamente. Hablaste un poco, Ramiro, en relación a los especialistas, ¿no? Un dermatólogo, sabemos, es el médico que trata todo lo que tiene que ver con la piel. Seguramente debe haber dermatólogos especialistas en vitiligo, como hay traumatólogos de rodillas, etcétera, ¿no? Digo yo, ¿no? Y ¿hay algún tratamiento que se está desarrollando? ¿Hay algún tipo de, alguna esperanza, un medicamento o algo natural? ¿Cómo es la vida, podemos decir, farmacológica, o cómo trata, digamos, la persona que tiene vitiligo esta enfermedad? Bueno, Nacho, en cuanto al vitiligo, como te decía al comienzo, el tratamiento es una enfermedad un poco desconocida y se ha intentado experimentar desde el comienzo, porque es el mismo cuerpo atacándose a sí mismo. Complicado. De comienzo, muchas personas lo que hacían, y que comentaba Karina también al comienzo, era que se maquillaban y ya, pues porque no había tratamiento. ¿Ahora qué hay? Ahora hay bastantes cosas. Lo primero que se utiliza en las primeras consecuciones, cuando comienza la patología, especialmente también en niños, son los corticoides o esteroides tópicos. Cuando se aplican allí hacemos que aumente la mitosis, o sea, aumente la proliferación, que disminuya también la actividad de los linfocitos T, que son los que generan mayor actividad contra los melanocitos y producen también una migración de esos mismos melanocitos que dijimos que eran las células que producían la melanina. Uno, en primera medida. Si no mejora eso, podemos recurrir a otras cosas. ¿Qué es lo último que ha salido en cuanto a medicina en esa parte? Primero, el famoso PUA, con P y con V, así como vitiligo. El PUA es la unión de una sustancia que es el soraleno, que proviene de una planta, Soralia, si no estoy mal se llama. Se la damos para que el paciente vía oral la tome, o también a nivel sistémico, 2 horas antes de exponerlo al resto de la palabra, de PUA, o sea, radiación ultravioleta tipo A. Se expone a las 2 horas posteriormente frente a esa radiación, frente a esa fototerapia, y va a aumentar esa pigmentación de la piel. Últimamente se ha visto que el soraleno, que es ese medicamento, esa sustancia que les comento que utilizan allí, no ha dado muchos resultados, o los ha dado pero con algunos efectos secundarios. Entonces se ha probado otra sustancia que se llama la quelina. Esa quelina también hace el mismo efecto, se somete a la persona a la fototerapia y aumenta la pigmentación, pero esa quelina pues también se puede aplicar tópicamente a una dosis según el grado de extensión que tenga el vitiligo, según la persona, según su peso, pues se va a dar la concentración y pues nos va a ayudar al tema. Pero que haya un tratamiento específico, no hay ninguno. El tema es que va poco a poco aumentando la pigmentación para evitar esa estigmatización social de la que tanto estábamos hablando. Y pues también hay, yo sé que a los de Entre Familia les gusta mucho el tema de cuestiones naturales. Algunos alimentos o bebidas o cosas naturales que muchas veces hemos utilizado, también se están generando implementación para el tratamiento del vitiligo. Bueno. Dentro de esas está el té verde, está el famoso antioxidante que es el ginkgo biloba. ¿Por qué? Porque a pesar de que no hay estudios que evidencien realmente que sí funciona, lo que sabemos de la patología de la enfermedad es que ocurre un estrés oxidativo dentro de la piel. Entonces podemos utilizar sustancias que ayuden a esa oxidación, como lo mencionamos, el ginkgo biloba, el té verde, la grosella, incluso la cúrcuma también se puede utilizar tópicamente para que nos ayude a disminuir ese estrés oxidativo, la vitamina B12, entre otras también. Es diferencial el tratamiento, pero no hay algo específico como tal, Nacho. Buenísimo. Claro. Tenemos un mensajito del público para comentar contigo, Ramiro, a ver qué nos dice.
Cecilia dice, hola, el tío de mi esposo, que era médico, tuvo vitiligo. Perdió casi a todos sus pacientes por miedo a contagiarse. Lamentablemente, contagiarse, dice. Bueno, lamentablemente el tío enfermó por el se enfermó, ¿no? Por el preconcepto y poco tiempo después falleció. Wow. Ahora, no sé, no data, ¿no? De qué época estamos hablando, pero hablábamos un poquito de eso, ¿no? Mucha gente a veces, por falta de información, piensa que es una enfermedad contagiosa, ¿no? Que se va a acercar y de repente te lo va a pasar. Médico, ¿no? Los pacientes decían, no, yo no quiero entrar al consultorio. Claro, exactamente. Terrible. Ahora, Ramiro... Una consulta ahí. Sí. Por ejemplo, hablábamos de la piel, ¿no? Sí. Y por ahí, ¿tiene alguna diferencia las diferentes etnias que haya en cuanto a que haya una propensión a tener más vitiligo en una que la otra? ¿O no tiene nada que ver una cosa con la otra? No, Brian, no tiene nada que ver una raza u otra, solamente que en las razas negras, un poquito más trigueñas, es un poquito más evidente las manchas blancas y pues podemos decir que es más frecuente, pero no tiene ninguna raza predilecta. De hecho, intervengo allí frente a lo que nos comentó Cecilia allí en el WhatsApp. Hay una modelo que mencionaba Karina al comienzo, se llama Winnie Harlow. De hecho, con la producción allí lo hablamos previamente para mostrarles al público. Es una modelo muy famosa de Victoria's Secret que de comienzo, cuando comenzó su enfermedad, que comienza alrededor de los 20 años, esta modelo, esta mujer empezó a sufrir el famoso bullying. Le decían cebra, le decían leona, bastante estigmatización tenía ella y tuvo que generar en ella una resiliencia que ella quería ser modelo y modelo. Incluso cuenta la historia, que me parece que es lo más importante de este tema, de que tengamos esa capacidad de resiliencia así como la tiene esta modelo Winnie Harlow, y empezó a modelar, empezó a valorarse por lo que es ella, no se dejó llevar mentalmente por su situación difícil que la estigmatizaban, y cambió tanto esa capacidad de resiliencia que incluso los diseñadores empezaron a llamarla más, hasta que se volvió una modelo muy cotizada porque tenía tanta simetría, como lo veíamos allí en las fotos, en sus características de vitiligo, que era algo especial y llamativo, y con eso llamaba más comerciales y empezó a escalar en su escalafón, valga la redundancia, en las modelos, y ahora es una portavoz del vitiligo, algo de que admirar de este personaje. Es verdad, Ramiro. Realmente ella se volvió súper famosa, inclusive porque se aceptó como es. Inclusive creo que, no sé si ella no deja que le maquillen sus manchas, o directamente la contratan justamente para mostrar que es un símbolo de superación también, ¿no? Ahora, hay gente que por ahí dice, ¿y será que ser albino es lo mismo? ¿Tiene relación? Porque también le falta la famosa melanina, pigmentación, etcétera. ¿Podemos contarle un poquito al público cuál es esa diferencia, Ramiro? Vale, la melanina, como lo dijimos de comienzo, Karina, es la pigmentación, es el pigmento que tenemos allí en la piel. Esa melanina la encontramos en el iris, que es el que nos da el color en los ojos, si es más oscuro o menos oscuro, en el cabello o en el pelo, como le decimos, y obviamente en la piel. Cuando la persona nace sin algunas enzimas, que es de la tirosinasa y otros términos que no vamos a ahondar en ese momento, que generan esa melanina, cuando la persona nace con esa patología, con esa entidad, no produce melanina. Desde el comienzo hay una ausencia o hay muy poca melanina, y a esas personas son las que le llamamos personas albinas. Las personas con vitiligo no tienen ningún inconveniente. De hecho, a los 20 años de edad, o hay otro pico incluso que a los 50 años de edad también puede surgir el vitiligo, aparecen solamente las manchas. Entonces son muy diferentes. Una es desde el comienzo de vida y generalmente no tiene casi nada de melanina o muy poco, y la otra que es el vitiligo, que son las simples manchas que son en diferentes zonas del cuerpo. Ahí está. Bien. Ahora, como complicaciones, Ramiro, solo marcar algunas complicaciones después en un ratito. Ahora tenemos un mensajito, me está diciendo la producción allí para compartir, y después te quiero preguntar sobre eso. Jenny Acuña dijo, conozco a varias personas con vitiligo. Deseo saber si el vitiligo es hereditario o genético, y será que se adquiere con el tiempo. Jenny Acuña nos manda, doctor, ahí una preguntita. Ya lo respondiste más o menos, ¿no?
Sí, lo resumíamos para Jenny, sí es heredofamiliar, tiene un componente genético y no es que con el tiempo empeore o no, sino que como lo decíamos previamente, a los 20 años de edad aproximadamente aparece un pico y el otro año, el otro tiempo mejor es a los 50 años que cuando vuelve y aparece nuevamente el vitiligo en las personas. No es que empeore o no, obviamente los medicamentos nos van a ayudar un poco, pero sí es heredofamiliar, sí es genético y pues podemos hacer un poco por la estética, pero no es complicado, no nos va a pasar nada grave entre algunas complicaciones que ya vi por aquí que tenían allí en el set. Sí, algunas de las complicaciones, justo eso quería que nos confirmaras, ¿no? Nosotros estudiando un poquito sobre este tema, dice que pueden haber complicaciones, por ejemplo, en la visión de la persona, del paciente que tiene vitiligo, inclusive en la audición. A ver, ¿qué nos puedes decir sobre eso? Bueno, Karina, como te decía, el vitiligo es una enfermedad autoinmune, es decir, que el cuerpo se ataca a sí mismo. Como producto de eso, hay una alteración en la pigmentación de la piel y esa pigmentación nos ayuda, dijimos de comienzo, frente a la radiación solar. Como nos va a hacer una ayuda frente a eso, es decir, las personas que tienen vitiligo van a tener más, son más proclives a tener quemaduras solares, a que producto de ese sol al que nos exponemos cada día y que cada día es más peor, pueda generar en degeneraciones o atipias celulares que pueden desencadenarse como en carcinomas, cáncer de piel, el famoso melanoma, quemaduras, y lo que tiene que ver frente a la piel nos va a complicar la situación. También como es una enfermedad autoinmune, como lo decía de comienzo, también nos puede generar otras alteraciones en otras estructuras del cuerpo que también van a influir en una sintomatología en diferentes órganos del cuerpo. Claro, ahí está. Bueno, creo que quedó súper claro. La verdad, agradecerte muchísimo, Ramiro, por haber estado con nosotros este ratito y dejarnos súper al tanto de cómo está, bueno, cómo ha ido cambiando también, evolucionando un poquito, ¿no? También ahora que hay más tratamientos inclusive, pero saber que, bueno, como bien decías, es una enfermedad crónica también, ¿no? Ramiro, gracias por este ratito, un abrazo y esperamos verte pronto. Gracias, Ramiro. Vale, Karina, un abrazo para todos y un saludo a los televidentes. Abrazo grande, gracias por participar. Excelente. Buenísimo, completo, chicos. Un profesor de... Un profe, Ramiro. Excelente. Vamos a ir a una pausa. Dale. Vamos a una pausa, tenemos más sobre este tema y muchas cosas más aquí en Entre Familia. Quédate ahí.